en cuanto al tema de crianza digital. Ella es Mónica Villalaz, directora de promoción de derechos en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, CENIAF. Se encarga de promover, difundir y proteger los derechos de niños y niñas. Fundadora de Vida Segura, organización social que promueve el uso seguro de Internet. Tiene licenciatura en Publicidad por la Universidad de Panamá y maestría en Marketing por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con más de 15 años de experiencia en plataformas digitales en Europa y Latinoamérica. Pionera en Panamá y Centroamérica en sensibilizar sobre crianza digital. Ayuda a padres y madres a entender el mundo tecnológico por donde navegan sus hijos, proporcionándoles herramientas y recursos para cuidar a su familia. Muchas gracias, Mónica. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias por esta magnífica presentación y muchísimas gracias por la invitación a participar en este Aprochipa Professional Workshop denominado Crianza Digital. Y en definitiva, lo que vamos a ver hoy es muy interesante porque no solamente vamos a ver el aspecto de algunas recomendaciones, sobre todo a papás y mamás, en cómo acompañar o realizar ese acompañamiento cuando sus hijos navegan en Internet, sino también vamos a conocer algunos riesgos que son los más frecuentes que ocurren en Internet, justamente en las redes sociales, en juegos conectados, en las diferentes plataformas digitales, y que son los que nos llegan, más que nada, denuncias o solicitudes de qué hacer sobre esos peligros que hay en Internet. Entonces, si me lo permiten, damos inicio. Voy a compartir pantalla para poder iniciar. Allí se está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, bueno, crianza digital, para poder hablarles en detalle de qué es crianza digital y bueno, sobre todo, qué es lo que nosotros hacemos desde la CENIAF. Nosotros fuimos creados por la Ley 14 de enero de 2009. Somos una institución pública totalmente descentralizada, especializada del Estado, responsable de coordinar, articular, ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas de protección integral de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Eso es lo que nosotros somos desde la CENIAF, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Entonces, dicho esto, yo que dirijo la dirección, valga la redundancia, de promoción de derechos, necesitamos o tenemos más que nada que, perdón, que se me fue, tenemos como misión, ¿verdad? Crear esa sensibilización, esa prevención y esa protección también de los propios derechos de niños y niñas, que justamente mañana, 20 de noviembre, se conmemora más que nada lo que es la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, y que los identifica a esos niños y niñas como sujetos de derechos. O sea, es una evolución de lo que son los derechos humanos en nuestra sociedad. Entonces, desde la Dirección de Promoción de Derechos, nosotros realizamos, ay Dios mío, este ruido aquí, lo que nosotros hacemos directamente es proporcionarles también desde la Dirección de Promoción, es establecer espacios de participación ciudadana exclusiva para niños, niñas y adolescentes. Obviamente, con este contexto en el que nos encontramos de pandemia, lo que hacemos es que realizamos estos espacios de participación más que nada a través de plataformas digitales, en las que básicamente
básicamente se demuestran, los niños y niñas demuestran sus acciones, ejercen su derecho a la participación, en la cual expresan libremente sus ideas, sus opiniones, nos sugieren y sobre todo intervienen en la creación de políticas públicas para poder tener en cuenta sus opiniones. Entonces, dicho esto, y como les decía, el día de mañana, 20 de noviembre, se celebra lo que es la promulgación de la Convención de los Derechos del Niño, y esto es más que nada un tratado internacional en el que es vinculante jurídicamente. Es decir, todos los estados, y aquí lo podemos observar, todos los estados están firmantes, los estados firmantes están obligados a crear políticas públicas y sobre todo proteger a lo que es los derechos del niño y la niña. Cabe destacar que nuestro país, Panamá, firmó a través de la Ley 15 del 6 de noviembre de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Esto qué quiere decir? Que Panamá, como Estado y firmante o ratificante de esta convención, debe cumplir con ese compromiso de adoptar un nuevo modelo de protección, de inclusión social, tanto para niñas, niños como adolescentes. Entonces, la propia convención en sí establece una serie de medidas, tanto de protección como de asistencia a estos niños y niñas para que puedan tener acceso tanto a educación, salud, protección, ¿verdad? Y que además puedan vivir en un entorno o en un país, en un estado, en una comunidad, donde puedan desarrollar plenamente sus personalidades, sus habilidades, sus talentos, puedan crecer en un ambiente de felicidad, de amor, de comprensión y puedan recibir esa información. Entonces, esta Convención sobre los Derechos del Niño tiene 4 principios fundamentales que son la participación, como ya hemos dicho, que nosotros desde la Dirección de Promoción de Derechos creamos estos espacios participativos que se traducen en, por ejemplo, espacios de consejos consultivos, ¿verdad? Y donde estos niños, niñas y adolescentes eh, opinan, sugieren y proponen algunas ideas que son tenidas en cuenta para crear esas políticas públicas. Por la otra parte está el otro principio fundamental, es la no discriminación, donde no puede existir ningún tipo de discriminación dirigida en contra de un niño o de una niña. El otro principio fundamental es el interés superior del niño, donde las leyes y normas creadas por el Estado deben considerar el interés superior del niño. Es decir, si se crea una ley de ordenamiento urbano, no solamente pueden tener la parte urbanística en sí, de viviendas, de quizás comercios, de avenidas, etcétera, sino que deben tomar en cuenta si esas avenidas, esas estructuras de vivienda son posibles para que un niño o una niña puedan vivir allí. Aparte, los espacios lúdicos o espacios de como parques, zonas verdes, todas esas políticas o leyes, normas, decretos que se creen y tienen un aspecto relacionado con los niños y las niñas, deben considerar el interés superior de ellos y ellas para poder garantizarles un desarrollo integral y una vida digna. Y el otro principio fundamental es la supervivencia, desarrollo y protección. Es decir, que el Estado y las autoridades deben velar por la protección de niños y niñas, garantizando su pleno desarrollo. Entonces, con esto vemos que existen
dentro de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña algunos artículos que nos hablan justamente del tema que nosotros vamos a tocar el día de hoy, que es la crianza digital. Y por ejemplo, no los voy a leer todos, pero aquí se los dejo si quieren hacerle una captura de pantalla, fantástico, para que los tengan presentes. Estos no son todos los artículos de la convención que hablan sobre el tema de Internet o las plataformas digitales, pero por lo menos en el número 12, en el artículo número 12 dice derecho a expresar su opinión, o sea, es decir, los niños y niñas tienen ese derecho a expresar su opinión. Eh, por ejemplo, en el artículo 15 dice que tienen el derecho de integrarse a comunidades virtuales. Esto quiere decir que pueden entrar dentro de redes sociales o pueden entrar dentro de diferentes plataformas digitales, siempre y cuando se respete el derecho de otros niños y niñas, ¿verdad? En el artículo 16, precisan los niños y niñas de una protección ante la exposición de su vida privada y o violación de su intimidad por contenido infundido a través de Internet. Yo quiero aquí hacer una breve pausa y comentarles que, por ejemplo, hasta hace un tiempo atrás, los medios de comunicación, cuando tenían alguna información o noticia donde involucraba a una persona menor de edad, lo primero que hacían era buscar en redes sociales si tenía un perfil, casi siempre ese perfil era público, y accedían a su contenido, a sus fotos, información personal y la difundían en medios de comunicación. Y así pues hemos tenido diferentes situaciones donde realmente incluso los medios de comunicación estaban vulnerando el derecho a la intimidad o a la privacidad, independientemente de dónde se encuentre la información es ilegal, están vulnerando el derecho a la intimidad y a preservar esa intimidad y esa privacidad de esa persona menor de edad. Entonces, por ejemplo, el artículo 18 dice que el rol de padres, madres o cuidadores es muy importante a acompañar, aprender y participar junto a niños, niñas y adolescentes en el acceso y uso de Internet. Entonces vemos que realmente hay un compendio bastante interesante que hemos querido traer aquí a colación. De hecho, en el artículo 34, fíjense, existe el derecho a la protección contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes ante contenidos difundidos en Internet. Entonces, vemos que ya la convención está hablando sobre estos temas. Entonces, si se fijan bien en esta diapositiva, dice términos y condiciones y hay una serie de iconos, ¿verdad? Que nos muestran algunas redes sociales, otros son plataformas digitales, otros son juegos conectados a Internet. Pero realmente en los términos y condiciones de todas las plataformas a nivel digital tienen un mínimo de edad. Lo que pasa es que nos descargamos la aplicación, nos descargamos aquel juego o aquella red social, ¿verdad? En nuestro celular y no leemos la letra pequeña. Y la letra pequeña, sobre todo nosotros que somos papás, mamás o que somos las personas responsables de esos niños y niñas, debemos ser conscientes que todas estas plataformas exigen un mínimo de edad y que es 13 años. Por lo menos en estos que estamos viendo aquí, en estos iconos, que son algunos de los más utilizados por los niños, niñas y adolescentes, no solamente de Panamá, sino a nivel global. Entonces vemos aquí digitales, redes sociales, y que las tres pertenecen a la misma empresa, que es Facebook, y es Instagram, Facebook y WhatsApp, y que exigen a su usuario, no sé si me escuchan bien, porque tengo un vecino que tiene bastantes perritos
y como que se está escuchando allí. Y exigen que la edad mínima ya no es 13 años, sino es 14 años para que el usuario pueda tener una cuenta. Y esto tiene una razón muy importante de ser. ¿Qué pasa con las empresas tecnológicas? Las empresas tecnológicas hoy día todos los desarrolladores de tecnología han firmado un acuerdo en el cual protegen los datos de niños y niñas. Pero realmente lo de la edad mínima y lo de los términos y condiciones en la práctica no se produce, porque al final vemos que se le está dando cada vez a edades más tempranas un dispositivo conectado a Internet. Es decir, ya vemos niños y niñas de entre 6 y 7 años con un smartphone. Un smartphone es un teléfono conectado a Internet, en el cual el niño tiene totalmente Internet abierto o su celular completamente donde se puede descargar eh, lo que quiera. La gran mayoría, hay que decirlo, de las plataformas son gratuitas, sobre todo el tema de los juegos. Los juegos son gratuitos, entre comillas. Eh, Sin embargo, la gran mayoría de los juegos tienen compras dentro de la aplicación. Entonces, si los niños se descargan en su celular personal, en su celular propio, un juego conectado a Internet en el cual no se le ha dado ningún tipo de guía, apoyo, podemos encontrarnos con situaciones muy riesgosas, peligros, riesgos en general, porque no sabe cómo manejarse dentro de las diferentes aplicaciones. Y está el tema de consumir, eh, si por ejemplo consumir dinero a través de una tarjeta de crédito, si hay una tarjeta de crédito asociada a el store donde se descargó esa aplicación, pues puede comprar cuando quiera y como quiera créditos dentro del juego. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros como papás, mamás, cuidadores, sepamos sobre todo cuáles son las funcionalidades de las diferentes aplicaciones o de las diferentes plataformas digitales que usan nuestros hijos a través de su celular. Entonces vemos aquí que las redes sociales o las plataformas digitales más utilizadas hoy día, en general, no digo exclusivamente en niños y niñas, es Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, LinkedIn. LinkedIn no tanto, porque LinkedIn es más que nada para adultos y es una red social profesional. Sin embargo, la hemos querido incluir aquí porque ya estamos viendo algunos estudiantes, sobre todo adolescentes, ya que están en los últimos años de la escuela, que están ingresando en esta red social. Y bueno, básicamente LinkedIn es una plataforma completamente profesional, ¿sí? Y exige pues tener un mínimo de edad también. En cuanto a los juegos o plataformas de videojuegos, podemos encontrar que nuestros niños y adolescentes están utilizando más que nada Roblox, Fortnite, Free Fire, Minecraft y Among Us, que es el último eh, juego conectado a Internet que está causando furor entre nuestros niños y adolescentes. Pero hay algo que mencionar muy importante en el tema de los juegos, y es que, como les decía al inicio, los juegos están conectados a Internet. Nosotros podemos jugar. Qué aburrido es jugar una sola persona, ¿verdad? Porque ¿con quién vas a jugar? O mejor me juego el solitario, ¿no? Entonces, estas plataformas de juegos se han creado más que nada para jugar con muchas personas. Y, por ejemplo, vemos a Fortnite, que tiene algunas partidas o algunos juegos que se pueden formar equipos de hasta 99 personas
más la persona que está jugando, o sea que en total son 100 personas jugando. Para poder crear un equipo con algunas de esas 100 personas es necesario comunicarse. Entonces, esto tiene un chat incorporado y sobre todo Fortnite no solamente tiene un chat tipo WhatsApp, que es solo texto, sino que también tiene un video chat en el cual los jugadores, aunque no se conozcan entre sí, pueden comunicarse. Entonces, allí es donde radica realmente quizás las amenazas, donde puedan nacer algún tipo de riesgo o donde haya peligro, justamente, porque si nosotros no incidimos en nuestros hijos en que no deben dar más información de la que deben, no deben compartir datos personales, datos privados, no deben irse a otra plataforma o no deben encontrarse con una persona que conocieron a través de un juego, por ejemplo, eso pueden caer en esos riesgos, entonces es una situación bastante complicada. Entonces aquí vemos algunos de los riesgos a los que nuestros niños y niñas se pueden enfrentar cuando navegan en Internet y de hecho son los riesgos más comunes, no solamente en nuestro país, sino pues a nivel global, que están ocurriendo y es justamente por la falta de guía, la falta de supervisión y la falta de acompañamiento a los niños y niñas. Entonces vemos que hay, por ejemplo, algunas conductas sociales, como pueden ser el ciberbullying. Podemos encontrar también conductas violentas o violencia sexual directamente, podemos dividirlos aquí como grooming, sexting y sextorsión. Luego lo vemos ya mayormente en detalle. Entonces, el ciberbullying se trata más que nada de insultos, amenazas, chantajes, humillaciones. Sobre todo existe o se da más que nada entre personas de la misma edad. Es decir, el ciberbullying casi siempre ocurre entre menores de edad. Digo, casi siempre no, más bien ocurre entre menores de edad. Esa situación de bullying que se daba de manera física, que se daba de forma tal que los chicos, pues, antes se quedaba solamente en el patio de la escuela o en el recreo o durante el recreo o si acaso en algún momento de la clase, pero no era en mayor medida. Ahora con la irrupción de las nuevas tecnologías y con el uso más intensivo, además con las edades cada vez más tempranas de uso de este tipo de dispositivos, vemos que esto se ha incrementado de hace algunos años a la fecha, donde vemos que entonces el bullying traspasó fronteras, entró a la red y se instaló en los hogares de esos chicos. Entonces, esos chicos que sufren de bullying no tienen descanso porque por lo menos si eran víctimas de bullying los fines de semana o cuando salían de la escuela ya estaban totalmente liberados de sus agresores. Pero esto ya es 24/7, los 365 días del año y al estar los niños, niñas y adolescentes en una etapa de desarrollo, sobre todo de desarrollo cognitivo, de que están pasando una etapa de que no son adultos, pero tampoco son niños, sobre todo cuando son adolescentes, ¿verdad? Entonces están pasando por una transición muy difícil en ocasiones y si lo vemos incrementado como víctimas de ciberbullying, entonces esto puede tener consecuencias fatales, ¿sí? Entonces, el ciberbullying no es lo mismo que ciberacoso. El ciberbullying, como he mencionado, ocurre exclusivamente entre pares. Ocurre entre niños, niñas o adolescentes y viceversa. Sin embargo, cuando interviene un adulto, ya no es ciberbullying, sino es ciberacoso. Entonces, podemos encontrar que el ciberbullying pues, es un maltrato psicológico, donde no necesariamente el agresor es más fuerte que la víctima. En cambio, en el bullying parecía que sí era así, o sea,
la persona, el niño o niña más grande o más fuerte, o era el que agredía al otro que quizás se veía más débil o con quizás alguna situación que podría estar sufriendo como baja autoestima, etcétera. Pero en este caso, cuando el ciberbullying ocurre, eh, no necesariamente tiene que ser la persona más fuerte, el agresor o agresora. Entonces, tener de manera continuada este tipo de situaciones puede conllevar a consecuencias en la víctima, incluso de pensamientos suicidas. Entonces, vemos aquí que el sexting es una de las conductas de violencia o violencia sexual, más que nada, que es la difusión de contenido, que puede ser imágenes, videos, más que nada de tipo sexual íntimo o incluso erótico, ¿verdad? Pero este compartir o tipo selfie, ¿verdad? Esta manera de compartir ese contenido o ese material se hace de forma consentida, pero teniendo en cuenta de que es una persona menor de edad, eso puede incurrir en situaciones de pornografía infantil, ¿sí? Aunque el sexting en sí no es un delito como tal. El sexting practicado entre personas adultas, ¿verdad? No conlleva ninguna, no es un delito, o sea, no conlleva ningún matiz negativo. Negativo es si se comparte y bueno, allá la reputación de esa persona adulta que compartió esa imagen lo hace bajo su propio riesgo. En el caso de los menores de edad, aunque sea de manera consentida, si comparte esta imagen, cae en temas de pornografía infantil. Entonces, vemos que hay otra amenaza, hay otro riesgo, hay otro peligro muy asociado al sexting y es el grooming. Y el grooming se produce cuando una persona adulta se hace pasar por un niño, una niña o un adolescente para ganar esa confianza de un niño, una niña o varios niños o niñas, ¿verdad? Entonces, al lograr esa confianza, lo que intenta es chantajearle, solicitándole que les envíe imágenes y conversaciones sí, conversaciones o videos, imágenes con un contenido sexual de los niños. Entonces allí ya nos metemos en otro tema, pero aunque el niño o la niña envíe una foto a una persona haciéndose pasar por otro niño o niña, eso es totalmente pornografía infantil y eso sí es un delito que en Panamá está tipificado y con lo cual existen penas para las personas que tengan, difundan, compartan, divulguen, etcétera, o produzcan, ¿verdad? Este tipo de material o contenido. De hecho, recientemente atraparon aquí en Panamá, hubo una operación luz, no recuerdo muy bien cómo se llamaba, pero donde agarraron en una red internacional de pornografía infantil, agarraron aquí en Panamá a 2 personas que estaban compartiendo o comercializando ese tipo de material. Entonces, eh, sobre todo el groomer o pedófilo más bien, lo que busca es involucrar a la víctima en actos sexuales. Y luego también vemos entonces otro de los riesgos que existe como violencia sexual y que está muy relacionado tanto con el sexting como con el grooming. Entonces vemos que es la sextorsión, que no es más que extorsión a través de imágenes o contenido sexual. Y consiste justamente en el chantaje, extorsión a través de la amenaza hacia la persona menor de edad de compartir imágenes o videos en los que aparezca la víctima en una actitud erótica o sexual. Es decir, el groomer
o pedófilo en este caso, ¿verdad? El riesgo que hemos visto anteriormente logra la confianza del menor de edad, solicita imágenes o contenido material sexual, el menor se lo envía, pero el menor de repente se arrepiente o dice ya no más, no voy a mandar más, o etcétera, y empieza a amenazar al menor de que va a compartir esas imágenes a través de diferentes medios y si le envía más material, no lo va a compartir. Entonces, es una amenaza, una extorsión y que incluso hemos visto en nuestro país que se han realizado incluso extorsiones pidiendo dinero para que no se publique este tipo de imágenes o de contenido. Entonces, vemos aquí que realmente la crianza digital es muy importante, sobre todo en estos casos que acabamos de ver, que son riesgos que están latentes, son amenazas y que sobre todo han crecido mayormente en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de confinamiento en el cual nos hemos encontrado. Y ha crecido justamente porque el uso que se le ha dado a la tecnología se ha intensificado. La verdad es que yo no sé qué hubiera pasado si nosotros no hubiésemos tenido internet, no hubiéramos tenido redes sociales, no hubiéramos tenido plataformas digitales durante la cuarentena absoluta y total que tuvimos nosotros aquí en Panamá, porque cómo nos hubiésemos podido comunicar con nuestros amigos, nuestros familiares, las personas que no convivían o que no conviven con nosotros dentro del mismo hogar, ¿verdad? Así que es muy importante que nosotros tengamos presente que la crianza digital, para que sea efectiva en niños y niñas, debe enseñar habilidades para que puedan manejar estos riesgos que acabamos de ver, como es, pues, enseñando a tener contraseñas seguras, robustas, fuertes, que si van a tener son usuarios de alguna red social, lo importante es que ese perfil sea privado, además no comparta información o datos íntimos, datos personales, ¿verdad? Y sobre todo que el uso de la tecnología debe ser siempre acompañado, sobre todo cuando nuestros hijos e hijas están empezando a utilizar un dispositivo celular o están empezando a navegar en Internet. Este año, pues, ya nos hemos habituado quizás ya a estas alturas del año a que la escuela sea virtual. Entonces, hemos tenido que aprender de forma acelerada sobre cómo utilizar las diferentes plataformas digitales. Por ejemplo, esta plataforma que estamos utilizando nosotros hoy, que es Zoom, eh, en su momento antes de la pandemia, pues no era tan usada frecuentemente. Ahora ya prácticamente todo el mundo se maneja bastante bien en Microsoft Teams y en otras plataformas digitales, ¿verdad? Entonces, siempre el uso de la tecnología en cuanto a niños y niñas, sobre todo cuando están empezando a utilizar Internet, cuando están empezando a utilizar los dispositivos celulares, debe ser acompañado, sobre todo porque debemos nosotros como adultos responsables guiarles en ese uso para evitar estos riesgos que acabamos de ver. Y sobre todo, inculcar en nuestros hijos esa comunicación, que tengan confianza, y para poder tener esa confianza, la comunicación debe ser asertiva, debe ser constante, debe ser de puertas abiertas y sobre todo debe ser sin juzgar. Es decir, que si a nuestro hijo le gusta, por ejemplo, un youtuber eh, que dice palabrotas o dice, o sea, explicarle y no decir, no quiero que lo escuches porque no me gusta, o sino ir a la raíz de la situación, de que no es conveniente que esté escuchando un youtuber que esté diciendo pues palabras obscenas o que haga bromas pesadas o lo que fuese, ¿no? Entonces, hay que intentar enseñar esas habilidades, porque mejor no te creas un canal en YouTube, se pueden crear canales donde nuestro hijo pueda mostrar sus habilidades en algo que sea representativo, y ese canal se puede crear de manera privada,
de manera privada, que solamente amigos o familiares, ¿verdad?, de su círculo cero sean los que tengan acceso a ese canal en YouTube. No tiene por qué ser público. Entonces, pasos para una crianza digital efectiva, pero en adolescentes. Obviamente, el consumo digital de los adolescentes es totalmente distinto al de los niños y niñas, y como hemos visto, pues ya son adolescentes cuando ya tienen 13 o 14 años o son más grandes de esa edad, con lo cual ya pueden utilizar o tener sus redes sociales siempre y cuando tengan esa guía, ese monitoreo. Entonces, sobre todo en adolescentes, nosotros debemos fomentar la autoestima. Hay un estudio que dice que Instagram es la peor red social, sobre todo para las chicas adolescentes, porque es donde la gente solamente publica fotos donde sale bonito, y si son fotos donde sale feo, pues las arreglan con todas estas aplicaciones de cambios, ¿no? De que maquillan o que lo ponen a uno más delgado, o con figura, o curvy, o lo que fuese, ¿no? Entonces, es importante promover esa autoestima, principalmente en las niñas y adolescentes, para que no tengan que sufrir los estragos de estas situaciones que se ven a través de Internet. Sobre todo también enseñar a cuidar su reputación. Es muy importante recalcar y enseñar que todo lo que se sube a Internet se queda en Internet. Es muy difícil que nosotros compartamos algún tipo de contenido y que ese contenido luego se pueda bajar o pueda desaparecer de Internet. Incluso hoy día, lo que le recomendamos cuando vamos o cuando establecemos estas sensibilizaciones justamente con adolescentes, estas sensibilizaciones desde CENIAF con adolescentes, es que les explicamos y hacemos una prueba donde se googlea el nombre de una persona, puede ser alguno de los adolescentes participantes, y se ve toda la información. Lo primero que aparece en Google cuando uno pone su nombre completo son las redes sociales. Y si se tienen las redes sociales abiertas, podemos encontrar todo lo que ha subido esa persona. La primera que sale es Facebook, después sigue Twitter, después Instagram, y así en ese orden. Creo que como la cuarta, quinta es LinkedIn, y así van apareciendo todo ese contenido. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Pleno año 2020, y las empresas reclutadoras o las empresas a través de sus departamentos de recursos humanos, cuando les llega un currículum, lo primero que ven no es el papel o esta persona dice que es y es, el papel lo aguanta todo. Entonces se van a Google y buscan a ver quién realmente es esa persona. Entonces es muy importante porque todo lo que nosotros vayamos subiendo y compartiendo en Internet va dejando una huella digital, que esa huella digital puede ser negativa, puede ser positiva, pero va dejando una huella, un rastro. Entonces, también sugerimos a papás y mamás que para tener esa crianza digital efectiva, la comunicación debe ser constante, debe ser sin juzgar, debe ser de puertas abiertas, mantener esa comunicación y explicar siempre sobre estos riesgos que hay en Internet y preguntar, no tener miedo. Muchas veces hay papás que nos dicen, el celular de mi hija es como entrar en la dimensión desconocida, así que yo ni lo miro. Entonces tampoco podemos dejar de lado, porque eso también puede considerarse maltrato. El no revisar o no saber o no guiar o no monitorear a nuestros hijos a través de las plataformas digitales también se puede considerar maltrato. Entonces, para tener esa crianza digital, consideramos nosotros que esto es un trabajo en equipo en el cual debemos lograr ese equilibrio para tener ese equilibrio, ese balance entre escuela, entretenimiento, entre la parte lúdica. Sobre todo muchos de nosotros pues estamos trabajando quizás de manera remota o de manera virtual, entonces
también eso forma parte de nuestra crianza digital. Si nuestros hijos nos ven conectados pues todo el día y nosotros le decimos, mira, no te conectes más, o ya deja eso, o sea, ¿qué ejemplo le estamos dando? Y que ese es el otro pensamiento que nosotros establecemos aquí como un trabajo en equipo, ¿no? Realizar ese acompañamiento, sobre todo acompañar en los primeros pasos de entrar en la tecnología, establecer rutinas y horarios de conexión y sobre todo fomentar esas habilidades y destrezas digitales básicas e imprescindibles. Hoy día, como ciudadano digital o como ciudadano del siglo XXI, es importante fomentar ese pensamiento crítico, sobre todo con todas las malinterpretaciones de información o las fake news que existen hoy día. Eh, Estamos todavía en los albores, siento yo, de todo este tema de las fake news, y es muy importante que nosotros eh, establezcamos ese pensamiento crítico en nuestros hijos, sobre todo de siempre preguntarlo todo y siempre chequear con fuentes, ¿verdad? Que sean verídicas, ¿no? Entonces, ¿qué promovemos? Depende mucho de la edad en cuanto a la crianza digital. Enseñarles el mundo de acuerdo a su edad. No es lo mismo, como ya dije, el contenido que ve un adolescente con el contenido que ve un niño de 9 años, ¿verdad? Casi siempre el niño de 9 años está más que nada buscando o viendo la tecnología como algo lúdico o algo de entretenimiento. Sin embargo, ya los adolescentes eh, lo ven de otra manera, quizás un poco también juego, pero más que nada redes sociales o plataformas digitales. Entonces, también debemos inculcar esos hábitos de vida saludables, establecer balances, equilibrar pues el tiempo que pasan conectados y el tiempo que pasan desconectados. Eso también es muy importante. Generar o ayudar a gestionar las relaciones interpersonales y sobre todo el tiempo, impulsar la autonomía progresiva. No es que vamos a estar todo el tiempo nosotros acompañándolos. Sí, los vamos a guiar, los vamos a acompañar. Sin embargo, no podemos estar todo el rato pendiente de qué hace o qué deja de hacer. Entonces es importante enseñar estos riesgos y cómo poder evitarlos. Fomentar también la empatía, generar resiliencia y sobre todo, y esto es algo que queremos hacer mucho énfasis en las habilidades y destrezas, impulsar esas actividades acordes al talento de cada hijo e hija. Entonces, para finalizar, quisiera mencionarles que nosotros desde CENIAF contamos con un material valiosísimo que es el libro de Ana. El libro de Ana es la historia de Ana que enseña a través de distintos escenarios, son alrededor de 8 escenarios, enseña a otras niñas y a otros niños a conocer y respetar su cuerpo, a identificar situaciones de riesgo y de peligro ante el abuso sexual. Este no es un libro como tal. Bueno, el que ven aquí, que está con el fondo amarillo, sí es un libro de colorear. Sin embargo, el libro de Ana se basa en un video de 6 minutos donde Ana expone todas estas situaciones y promueve el autocuidado y la autoprotección. También contamos con la guía metodológica, que es el libro de Ana, que es la guía que se pueden descargar desde nuestra página web. Más que nada es para psicólogos, docentes, personal de atención primaria para nuestros niños y niñas, y que puedan apoyarles a prevenir estas situaciones de abuso sexual más que nada. Justamente cuando se inició la pandemia, y por la participación de niños y niñas de consejos consultivos, y que estaba empezando todavía el tema de la pandemia, no se sabía si íbamos a tener escuela, había mucho miedo, había mucha ansiedad, y nos sugirieron crear una línea de atención psicológica o un consultorio psicológico donde ellos pudiesen conversar con psicólogos especialistas en niñez y adolescencia, y de ahí nació el consultorio
tía Elaine, que atiende vía WhatsApp y vía telefónica. No solamente atiende a niños y niñas, sino que también atiende a sus familias. Este servicio es un servicio pionero, tanto en Panamá como en la región, porque es el único que atiende en exclusiva a niños y niñas, ¿sí? Y luego también tenemos una línea de denuncias para protección en caso de maltrato y en caso de violencia sexual a través de las plataformas digitales. Contamos con este mecanismo de denuncia, que el número es el 6378-3466, atiende 24 horas. Allí se pueden recibir las denuncias que, por ejemplo, ustedes pueden encontrar o ver, o están navegando en internet, o si su hijo o su hija está navegando o ve alguna situación que está pasando tanto con un niño o una niña, puedan hacer esa denuncia. Esperemos que ninguno de sus familiares tenga que hacer una llamada directamente para denunciar un caso personal. Pero bueno, esas son las líneas que existen y que están desarrolladas en CENIAF justamente para realizar este tipo tanto de apoyo como línea de denuncia. Entonces, bueno, básicamente papás, mamás, tutores, cuidadores, responsables, somos la primera barrera de protección de nuestra familia. Es muy importante que nosotros nos mantengamos actualizados, nos mantengamos conociendo cuáles son las funcionalidades de las diferentes aplicaciones que utilizan nuestros hijos en Internet. Así que, bueno, está en nuestras manos el que los cuidemos, los protejamos y generemos esa autoprotección y autocuidado. Así que no los debemos descuidar mientras navegan en Internet. Así que muchísimas gracias por el espacio y yo dejo de compartir para ver si tienen alguna pregunta, alguna consulta o comentario. Ok, Mónica, muchas gracias por tu excelente presentación. Bueno, lo que voy a hacer es que te voy a leer las preguntas para que las puedas responder. La primera pregunta que tenemos del público: si queremos realizar una denuncia de alguno de estos tipos de acoso, ¿a dónde podemos recurrir? Sí, bueno, pueden llamar a la línea de denuncias, esta última que presenté, 6378-3466. También, dependiendo de si es una denuncia de alguna situación que ocurrió a nivel que tenga un matiz sexual, también se pueden hacer las denuncias en la Fiscalía de Niñez, Adolescencia, Atención Primaria, incluso. Vamos, que se puede hacer la denuncia en el Ministerio Público dependiendo de la categoría que tenga esa denuncia que se vaya a hacer. Lastimosamente, Panamá no cuenta con estas infracciones, y digo infracciones porque no son delitos. En Panamá nuestro Código Penal no las incluye como delito, con lo cual, al no ser delitos, no podemos tener penas para los agresores. Lo único que sí está tipificado como un delito es la pornografía infantil, que tenga un matiz a través de plataformas digitales, me refiero. Ok, entiendo. Bueno, procedo a leerte la segunda pregunta de nuestro público, que sería: ¿cómo detectar en nuestros hijos cambios que genere el abuso digital o cyberbullying? ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, en estos casos es muy importante que nosotros tengamos una comunicación de puertas abiertas. Y digo, y no sé si lo han visto, que lo he repetido frecuentemente, de tener esa comunicación, y es porque muchas veces ha ocurrido que los niños se callan cuando están pasando por situaciones de riesgo, por situaciones de ciberbullying o por situaciones de acoso de cualquier tipo. Se callan porque piensan que los padres los van a juzgar. Entonces,
eso es justamente lo que nosotros tenemos que darle la vuelta al asunto. Necesitamos tener esa comunicación de puertas abiertas. En caso tal de que haya ocurrido y de que, bueno, depende, si es un ciberbullying, pues ayudar al hijo a gestionar las diferentes plataformas digitales. No es conveniente tampoco prohibirle el uso de las redes sociales, si es que eso se está dando a través de las redes sociales, sino más bien eh, bloquear a las personas, mantener un perfil privado, eh, cambiar la contraseña, utilizar la autenticación en 2 pasos, además de una contraseña segura, robusta y fuerte. Y sobre todo, hablar mucho con sus hijos, conversar sobre este tema, eh, y fomentar en ellos la autoestima, porque recordemos que en el tema del ciberbullying, lo que quiere el agresor es que la víctima esté destruida, pero esté destruida no físicamente, sino mentalmente. Entonces es muy importante, sobre todo, el tema de la autoestima. Ok, ¿Sí? Espero haber contestado la pregunta. claro que sí. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿la huella digital se puede borrar? ¿Cómo puede lograrse? Es muy difícil. Hay algunas herramientas que logran quizás borrar, y no digo borrar de que vaya a desaparecer, no. Existen algunos mecanismos que pueden ser crear mayormente contenido positivo para que entonces ese contenido negativo vaya quedando, como quien dice, abajo de las búsquedas o que vaya apareciendo cada vez menos. Es Ok, muy complicado, es muy, muy complicado de verdad el poder borrar la información. Yo sé que me dirán que WhatsApp tiene esa funcionalidad de que de repente me equivoqué o no me gustó el mensaje que ajá, mandé o tal, y que me da la opción de borrarlo en un tiempo estipulado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si en ese momento yo mandé una foto mía desnuda y me equivoqué y la mandé fue un grupo, en vez de a una persona que se le iba a enviar supuestamente? Entonces yo llego y me doy cuenta al minuto, pero ya en ese minuto resulta que la gente del grupo, vamos a decir, no todos, pero hay gente en el grupo que vio ya mi foto y ¿qué hacen? O le hacen un capture o se descargan la foto ya en su celular y ya yo perdí total control de ese definitivamente. contenido. Entonces, por más que yo lo borre, va a Ujú. quedar en los dispositivos de otros que a su vez pueden hacer una divulgación o pueden compartirlo en otros grupos y ya yo perdí total control. Entonces es muy, muy difícil. Por eso es importante que, sobre todo desde edades tempranas o de que están utilizando poco a poco el Internet, Ujú. ese contenido sea totalmente positivo para no tener o no sufrir este tipo de Ok, situaciones. totalmente de acuerdo contigo. Ok, la próxima pregunta sería, ¿dónde se puede ver el libro de Ana? ¿Para qué edad es ese libro? Ok, muy buena pregunta y es cierto porque no lo mencioné. El libro se puede descargar, tanto el libro de colorear como la guía metodológica. Estamos preparando en CENIAF la guía básica para padres y madres. Todo esto se lo pueden descargar y ver incluso el video desde la página web de CENIAF, CENIAF con 2N terminado en F, gov de gobierno.pa. ¿Sí? Ok, De repente lo puedo escribir aquí en el chat. Eh, y allí esa guía de Ana, el libro de Ana, perdón, está para niños y niñas entre edades de 5 hasta los 11 años. ok. ¿Por qué? Porque Ana es una niña que tiene 9 años. Entonces, si lo ponemos hacia una adolescente, por ejemplo, no va a sentirse identificada con ¿no? Con esta historia que está Ujú. contando Ana. Porque además, el libro de Ana no habla nada de Internet. Es más que nada para prevenir el abuso sexual a nivel de algún tipo de violación o de situaciones que puedan estar ocurriendo en los hogares.
¿no? Entonces, para los adolescentes, aquí veo que hay una pregunta, dice, ¿tienen libros para adolescentes? No existen libros para adolescentes, sin embargo, nosotros estamos preparando hoy día una guía básica tanto para padres como para adolescentes, pero más que nada en prevención de estos riesgos que hay en Internet, porque es donde están más volcados, ¿sí? Donde están más volcados en situaciones de Internet y para poder prevenir estas amenazas y riesgos. Ok. Te leo la siguiente pregunta. Veo que en la mayoría de los casos los hijos son más hábiles tecnológicamente que los padres. Entonces, ¿cómo se puede educar a los padres para poder guiar a los hijos? Muy buena pregunta también. Pues eso que nosotros pensamos que los hijos están más desarrollados o que conocen más o que son nativos digitales, como también se suele decir, ¿verdad? Sí, puede ser que ellos hagan un uso más intensivo de la tecnología, pero eso no quiere decir que ellos lo usen de manera correcta y segura. Entonces, nosotros tenemos desde CENIAF, tenemos este tipo de sensibilizaciones que realizamos tanto a agrupaciones como a Prochipa, ¿verdad? También los dictamos en las escuelas para padres que están relacionadas con las mismas escuelas, los centros educativos. Dictamos sensibilizaciones y bueno, tenemos un abanico de recomendaciones, pero también pueden informarse sobre todo en la parte técnica que viene siendo configurar las diferentes aplicaciones, configurar esos espacios. Y más que nada, los papás tienen a los mejores profesores que son sus hijos. Entonces ahí es donde radica también la comunicación y la confianza, porque cuando nosotros normalmente entablamos una conversación con nuestros hijos que tiene que ver con temas tecnológicos, normalmente los juzgamos. Entonces ahí es donde ellos, como quien dice, nos cortan palito y no quieren enseñarnos o no quieren explicarnos, ¿no? Entonces la idea es poder aprender. Una cosa, un ejemplo que les pongo es Fortnite, que es uno de los juegos que más utilizan los chicos y las chicas, sobre todo los adolescentes. Tienen las partidas de Fortnite son de un máximo de 45 minutos. Entre 40 a 45 minutos dura una partida. Entonces, ¿por qué no le enseñamos nosotros, oye, enséñame a jugar Fortnite? Y echamos una partida en algún momento, ¿no? Entonces, involucrarnos, de eso se trata más que nada la crianza digital. Meternos en su mundo y entenderlo. También nosotros como papás no fuimos criados, o sea, nosotros los que somos adultos y que tenemos hijos quizás un poquito más en edad escolar, no fuimos criados con esta tecnología. Esta tecnología tiene poco más de 10, 15 años. Entonces nosotros ninguno fuimos criados con esto y tenemos que entender que el mundo ha cambiado. Así como nuestros padres no nos criaron igual que los criaron a ellos, nosotros no debemos de criar a nuestros hijos como nos criaron a nosotros. Es decir, porque ahora existen otros mecanismos, existe ese añadido de la tecnología. Entonces tenemos que también integrarnos a ese mundo, conocerlo sin juzgar, pero entendiéndolo desde una perspectiva positiva y viendo Internet, la tecnología, como una herramienta que te va a servir a ti para estudiar, para crecer, para trabajar, para tu profesión cuando seas adulto o adulta, ¿no? Entonces, ese es el chip que nosotros tenemos que cambiar con este tema de la crianza digital. Ok, interesante. Hay otra pregunta que sería, tratar de controlar el uso de la tecnología a veces parece castigo. ¿Cómo aconseja regular el uso de la tecnología? Bueno, lo ideal sería que no prohibir, sino restringir, ¿sí? No es lo mismo. Una cosa es prohibir, quitarlo del todo y otra cosa es limitar, que es restringir. Exacto. ¿No? Entonces,
podemos crear espacios en casa libres de tecnología. Esa puede ser una buena recomendación para iniciar, porque sí, sabemos, lo tenemos claro. Yo lo sufro en mi casa también con mi hija, de que yo le digo, no, hasta este punto utilizas tu celular o hasta este momento utilizas la computadora o la tablet o lo que fuese, ¿no? Entonces, restringir esos espacios libres de tecnología y sobre todo limitar el tiempo de uso. Ahora, con las últimas actualizaciones de los iPhone, las últimas actualizaciones del sistema operativo Android, ¿verdad? Para los celulares, vino una funcionalidad, bueno, ya tiene su tiempo, donde nosotros podemos limitar. Hay una especie de balance digital que podemos poner en todos los celulares. Digo, a menos que sea un celular gallito, y un celular gallito ya no lo usa nadie, un celular que no esté conectado a internet, ¿verdad? Entonces, todos esos celulares conectados a internet de un tiempo a esta parte, si hicieron actualización, una de esas últimas actualizaciones, van a tener el balance digital o el tiempo en pantalla, algo así. No recuerdo muy bien ahora cómo es que está estipulado, pero allí se puede poner incluso un código, una especie de password en los celulares de nuestros hijos y sobre todo en los Android. Si yo pongo el límite de tiempo a las 7 de la noche, téngalo por seguro que a las 7 en punto se va a bloquear y no se va a poder desbloquear el uso de aplicaciones, el uso de, claro, quizás no podemos cerrar todo lo que esté utilizando nuestro hijo, pero si no pone la clave, no hay manera de que se pueda volver a conectar. Ok. Tenemos otra pregunta más. ¿Qué tiempo es lo que usted piensa que debe estar en internet y el tipo de redes? Bueno, va a depender, como dije, de la edad que tenga su hijo o hija, pero básicamente de 0 a 2 años, lo ideal es que no tenga ningún tipo de visionado de pantallas. Veo aquí que dice que tiene 15. Bueno, también va a depender, ojo, el contenido que vea, sobre todo teniendo en cuenta de que ahora mismo la escuela es 100% virtual. Exacto. ¿No? Entonces, debemos tener en cuenta el tiempo que pasa conectada a la escuela en internet. Si son 5 o 6 horas, pues yo no diría más que 1 hora adicional, y 1 hora ya me parece excesivo, porque tampoco se puede estar 7, 8, 9 horas conectado todos los días frente a una pantalla. No necesariamente tiene que ser a través de las redes sociales. Y algo muy importante también es que nosotros debemos mirar el contenido que ellos están consumiendo. Es decir, ese contenido no puede ser exclusivamente de entretenimiento. ¿Sí? No puede ser que se pase 5 horas conectada a Instagram o 5 horas conectada a Instagram, YouTube y TikTok, ¿no? O sea, tenemos que generar que ellos vean Internet o ese tipo de herramientas, ese tipo de redes sociales como unas herramientas. ¿Sí? Exacto. Así que, bueno, espero haberle contestado la pregunta. Oye, de verdad, muchas gracias por todas estas preguntas y de verdad que qué interesante la interacción con el público en el día de hoy. Sin duda que este tema es de verdad súper interesante y más bien por los tiempos que estamos viviendo ahora, de que básicamente tenemos la educación virtual, en que todo lo estamos haciendo a través de nuestras computadoras, desde nuestros celulares. Así es. Entonces ya esto es un cambio que, bueno, tenemos que aprender a vivir con esto. Tenemos que aprender, así mismo es, así mismo es. Es muy importante que nosotros aprendamos a vivir no solamente con este tipo de tecnología, que hoy día son las redes sociales, son plataformas digitales. Esto es lo que se ve por encima. Más adelante, en un par de años, y me refiero a años porque, bueno, muchas veces
tenemos que esperar hasta que adoptar o que se masifiquen las cosas, pero cuando ya venga todo robotizado y que ya todo esté conectado a internet, etcétera, imagínense lo que será esto. O sea, hoy solamente hablé de plataformas digitales, yo qué sé, redes sociales, etcétera. Sin embargo, cuando ya exista o se masifique el Internet de las cosas, o todos los elementos de nuestra casa conectados a Internet, entonces ya también tenemos que replantearnos cómo nosotros vamos a establecer estos temas de privacidad, de protección de datos, Claro. de que nadie acceda a mi información o de cómo las empresas están utilizando mis datos personales. O sea, es un tema que hoy día parece complejo, eh, pero bueno, si lo vemos desde ahora y si nos empezamos y creamos esas rutinas para aprender sobre el uso de la tecnología de manera segura, de manera que podamos también enseñárselo a nuestros hijos. Entonces creo que esa revolución digital donde ya todos nos montamos a esa ola, Claro. ¿verdad? Podamos hacerlo de manera entonces segura y bastante protegida. Ok. Bueno, muchas gracias a nuestra expositora de lujo hoy, Mónica Vialas, por tu tiempo y también a todas las personas que se conectaron y por la excelente interacción que tuvimos en el día de hoy. Recuerden seguir nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como @proshipa, y en los próximos días la grabación de este Zoom estará en nuestro canal de YouTube @proshipa. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Feliz noche. Feliz noche. Hasta pronto. Gracias.